A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 21 y él nos dice si ABCD es un paralelogramo, calcule el segmento HS si el segmento PQ es igual a 12 centímetros y el segmento SR es igual a 17 centímetros y SR es igual a 17 centímetros. Entonces, jóvenes, nos están diciendo que el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo. Y nosotros sabemos por propiedad de los paralelogramos que sus lados opuestos son paralelos e iguales, miden lo mismo. Eso significa que este lado AB es paralelo a este lado de CD y miden igual. También podríamos decir que este lado BC es paralelo al lado AD y también miden igual. Entonces, jóvenes, como podemos observar, este segmento AP es bisectriz del vértice A. Entonces, para resolver este ejercicio, vamos a realizar un trazo auxiliar. El trazo que vamos a realizar es el siguiente. Vamos a trazar un segmento a partir del punto P que sea paralelo al lado AB. Entonces, trazando ese segmento paralelo al lado AD, diremos lo siguiente. El segmento sería el segmento PT. Muy bien. Entonces diremos lo siguiente, que PT, el segmento que acabamos de trazar, es paralelo al lado AB. De tal manera que el cuadrilátero que hemos formado, el cuadrilátero ABPD, también es otro paralelogramo. Pero este paralelogramo tiene una característica, que la diagonal que une el vértice A con el vértice P es bisectriz del vértice A. Entonces, nosotros sabemos, por propiedad de paralelas con una secante, si estos dos lados son paralelos, entonces con esta secante AD se cumple lo siguiente. Si este ángulo mide alfa por alternos internos, este ángulo también medirá alfa. De igual manera, diremos lo siguiente. Considerando estas dos paralelas AB con PT y la misma secante AP, si este ángulo es alfa por alternos internos, este ángulo también medirá alfa. Muy bien. Jóvenes, también podríamos decir que si PT es paralelo al lado AB, también será paralelo al lado CD, ya que ABCD es un paralelogramo y sus lados opuestos son paralelos. Entonces, al ser PT paralelo a CD, diremos lo siguiente, que si este ángulo es 90 grados, entonces este ángulo que vemos acá también será 90 grados, ya que tenemos dos paralelas con una secante. Estos ángulos son iguales, ángulos correspondientes. De igual manera, acá tenemos dos paralelas con una secante por ángulos correspondientes, y este es 90, este también será 90 grados, ángulo recto. Muy bien. Ahora sí, trasladando los datos a la figura, nos están diciendo
que el segmento PQ mide 12. Este segmento mide 12. El segmento C y el segmento SR mide 17 centímetros. SR mide 17 centímetros. Entonces colocamos aquí que este SR de aquí hasta acá mide 17 centímetros. Muy bien. Acá también podemos observar que el cuadrilátero PQR, vamos a llamar a este punto, al punto U, que el cuadrilátero PQRU es un rectángulo, ya que tiene sus ángulos rectos. Y nosotros sabemos en un rectángulo que los lados opuestos son paralelos y miden igual. Eso significa que si el lado PQ del rectángulo mide 12, su lado opuesto, UR, de dicho rectángulo también tendría que medir 12. Muy bien. Pero nosotros sabemos que SR mide 17. Entonces diremos que si UR mide 12, entonces SU sería lo que le falta 12 para hacer 17. Entonces SU medirá 5. Muy bien. Entonces, jóvenes, también podemos apreciar lo siguiente. Los triángulos rectángulos PHS y PUS son congruentes, ya que poseen dos ángulos en común, alfa, alfa, 90 y 90, y la hipotenusa SD, que también es común. Entonces diremos lo siguiente, que el triángulo rectángulo PHS es congruente con el triángulo rectángulo PUS, ¿no? Por el caso ángulo, lado, ángulo. Por el caso ala, ángulo, lado, ángulo. Entonces, se cumple lo siguiente. Que si en el triángulo rectángulo PUS a alfa se le opone cateto que mide 5, entonces en el triángulo SPH a alfa se le opone el mismo cateto que mide 5 y es el cateto HS que nos están pidiendo. Entonces diremos que HS, el segmento que nos están pidiendo, será igual a 5. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 22. Y él nos dice, calcule ED si ABCD es un cuadrado y además el segmento BE es igual a 7 metros y el segmento EC es igual a 8 metros. Entonces, jóvenes, como podemos observar, aquí nos están dando el siguiente cuadrado, el cuadrado ABCD. Y nosotros sabemos que si es un cuadrado, todos sus vértices son rectos. Es un polígono regular. Es decir, que todos sus ángulos son iguales, iguales a 90, y todos sus lados también son iguales. Este lado es igual a este lado, igual a este lado e igual a este lado. Entonces, trasladando los datos a la figura, nos están diciendo que el segmento BE mide 7 metros, el segmento EC mide 8 metros. Y nos están pidiendo calcular el segmento ED. Y este segmento ED, vamos a decir que mide X. Muy bien. Jóvenes, cuando se tiene un cuadrado en el cual se ha construido un triángulo rectángulo teniendo como hipotenusa a uno de sus lados, lo recomendable es hacer lo siguiente.
prolongar uno de los catetos de dicho triángulo rectángulo, el cateto EC. Entonces, realizando el trazo auxiliar, prolongamos EC. Y del vértice D trazamos una altura a dicha prolongación. Entonces, trazando una altura a dicha prolongación, diremos lo siguiente. Entonces, esta altura cae en este punto F. Entonces, si nosotros decimos que este ángulo mide alfa, la suma de este ángulo más el ángulo recto y más este ángulo forman un ángulo llano. Entonces, suman 180. Entonces, este ángulo medirá 90 grados menos alfa. Entonces diremos que en el triángulo rectángulo CFD, si este ángulo es 90 menos alfa, este será su complementario. Entonces, este será alfa. Y como podemos observar, los triángulos rectángulos BEC es congruente al triángulo rectángulo CFD, ya que tienen la misma hipotenusa, que es el lado del cuadrado, y los ángulos alfa y 90 grados iguales. Estamos en el caso de ángulo, lado, ángulo, que el triángulo rectángulo BEC es congruente al triángulo rectángulo CFD por el caso ángulo, lado, ángulo. Entonces diremos lo siguiente. Si a este ángulo alfa, en este triángulo rectángulo BEC, se le opone el lado que mide 7, entonces en este triángulo rectángulo al lado alfa, también al ángulo alfa, también se le debe oponer el mismo lado que mide 7. Entonces CF mide 7. Muy bien. De igual manera, jóvenes, en el triángulo rectángulo BEC, este ángulo es el complementario de alfa, es 90 menos alfa. Entonces diremos que al ángulo de 90 menos alfa se le opone el cateto que mide 8. En este otro triángulo rectángulo que es congruente a este ángulo, 90 grados menos alfa, también se le debe oponer el mismo cateto que mide 8. Entonces DF mide 8. Muy bien. Y como podemos observar, en el triángulo rectángulo EDF, podemos aplicar el teorema de Pitágoras, ya que contamos con la medida de los dos catetos. El cateto EF, que mide 8 más 7, 15, y el cateto BD, que mide 8. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras para hallar X, diremos lo siguiente. El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa X elevado al cuadrado será igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto mide 15 elevado al cuadrado más el otro cateto que mide 8 elevado al cuadrado. Entonces diremos x cuadrado. Nosotros sabemos que 15 al cuadrado es 15 por 15 y eso es 225. Y 8 al cuadrado es 64, más 64.
Muy bien, entonces diremos que x al cuadrado es igual, sumando 225, más 64, eso es 289. Finalmente, sacando raíz cuadrada miembro a miembro para despejar x, raíz cuadrada de x cuadrado, eso me da x, y raíz cuadrada de 284, eso me da 17 unidades metros. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 23. Y este nos dice, calcule el ángulo φ si ABCD es un trapezoide, BC es igual a CD y M es punto medio de AD. Entonces, jóvenes, aquí nos están diciendo que el cuadrilátero ABCD es un trapezoide. Además, nos están diciendo que BC es igual a CD. Entonces, BC, el lado BC, es igual al lado CD. Y además nos están diciendo que M es punto medio de AD. Entonces, AM es una bolita, entonces MD también será una bolita. Miren igual, por ser M punto medio de AD. Muy bien. Jóvenes, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como BCM es un triángulo isósceles, ya que tiene dos lados iguales, entonces nos convendría hallar estos dos ángulos que miden igual, ya que por propiedad de triángulos isósceles, a lados iguales se le opone ángulos iguales. Entonces, aplicando la propiedad fundamental de los triángulos, que la suma de ángulos interiores es igual a 180. Entonces, si sumamos estos tres ángulos, me tiene que dar 180. Entonces, estos ángulos tendrían que medir 90 grados menos alfa, y el otro ángulo, por ser igual, también tendría que medir 90 grados menos alfa, por ser isósceles. Y si nosotros hacemos la suma de los ángulos interiores, eso me da 180 grados, ya que 90 más 90 es 180, menos alfa con menos alfa, menos 2 alfa, y ese menos 2 alfa con este más 2 alfa se elimina y me quedaría 180. Entonces, jóvenes, nos fijamos en este vértice D. Este vértice D está formado por este ángulo y este ángulo. Si este ángulo es 90 menos alfa, este será su complementario, ya que el vértice mide 90 grados. Y el complemento de 90 menos alfa, eso me da alfa. Muy bien. Y así hemos conseguido que el triángulo ABD sea también triángulo isósceles, ya que el ángulo del vértice A y del vértice D de dicho triángulo mide igual a alfa. Entonces, jóvenes, fácilmente nos damos cuenta que este segmento BM, que cae justo en el punto medio del lado AD, es un van. Eso significa que es una bisectriz, una altura y una mediana. Y cuando se cumple eso, decimos que el ángulo que forma dicho van con la base es 90 grados. Es un ángulo recto, porque es altura. Entonces, como nos está pidiendo el ángulo φ, diremos que φ es igual a 90 grados. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 24. Y él nos dice, calcule D
si ABCD es un rectángulo y la diagonal mide 10 metros. Entonces, aquí nos están pidiendo calcular el segmento de E. Este segmento de E, vamos a decir que mide X. Muy bien. Además, nos están diciendo que ABCD es un rectángulo. Entonces, si es un rectángulo, los ángulos interiores de dicho cuadrilátero son rectos, miden 90 grados. Y además, sus lados opuestos son paralelos e iguales. Eso significa que si esto es una rayita, esto es una rayita, si este lado BC es dos rayitas, este lado AD es dos rayitas, ya que son paralelos e iguales. Entonces, jóvenes, lo recomendable sería trazar la segunda diagonal del rectángulo. Entonces, trazando la segunda diagonal del rectángulo, la diagonal BD, nosotros sabemos que las diagonales se intersectan en su punto medio, en el punto O. Además, nosotros sabemos lo siguiente, que si este ángulo mide alfa, por propiedad de rectángulos, este ángulo también mide alfa, ya que las diagonales miden igual y además se intersectan en su punto medio. Eso significa que OA es igual a OB igual a OC igual a OD. Entonces acá podemos fijarnos que el triángulo AOD es isósceles. Si este ángulo mide alfa, este ángulo también tendrá que medir alfa. Entonces, también podríamos decir por ángulo exterior que este ángulo exterior al triángulo AOD mide o es igual a la suma de los dos ángulos interiores opuestos. Es igual a la suma del ángulo alfa más alfa. Y alfa más alfa nos da 2 alfa. Muy bien. Y como podemos observar, hemos conseguido otro triángulo isósceles. El triángulo ODE es isósceles, ya que cuenta con dos ángulos iguales. Eso significa que ED mide igual que OD. Jóvenes, como nos están diciendo que la diagonal mide 10 metros, eso significa que BO mide 5 y OD también mide 5. Entonces, del triángulo ODE, que es isósceles, podríamos decir que a ángulos iguales se le opone lados iguales, por ser un triángulo isósceles. Y a este ángulo de 2 alfa se le opone el lado igual que 5, a este ángulo de 2 alfa se le tiene que poner el otro lado igual, que también tendría que medir 5. Entonces, diremos que X es igual a 5 metros. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 25. Y él nos dice, ABCD es un cuadrado de lado 4 metros y FE es mediatriz de OC. Nos piden calcule el segmento CE. Jóvenes, esta pregunta vino en el examen de admisión a la Universidad Nacional del Callao el 2018-1. Entonces, jóvenes, aquí nos están diciendo que el cuadrilátero ABCD es un cuadrado. Entonces, nosotros sabemos por propiedad de cuadrado que todos sus vértices son rectos, miden 90 grados. Además, se dice que es un polígono regular,
ya que es equiángulo, es decir, todos sus ángulos iguales, y equilátero, que todos sus lados también son iguales. Como nos están diciendo que el lado mide 4 metros, entonces este lado AB mide 4, este lado AD mide 4, este lado CD mide 4 y el BC también mide 4. Jóvenes, también nos están diciendo que el segmento FE es mediatriz de OC, del segmento OC. Entonces, jóvenes, nosotros sabemos que la mediatriz de un segmento es aquel segmento que corta en el punto medio a dicho segmento OC y de manera perpendicular. Eso significa que el ángulo que forma la mediatriz FE con OC es 90 grados y además lo divide en su punto medio. Quiere decir que este segmento es igual a ese segmento. Si nosotros llamamos a ese punto H, entonces diremos que el segmento OH es igual al segmento HC. También sabemos, jóvenes, que por propiedad de los cuadrados, sus diagonales miden igual y se intersectan formando ángulo recto, 90 grados. Entonces, este ángulo es 90 grados. Muy bien. Jóvenes, en el triángulo rectángulo BOC, vemos que el segmento FH es base media. ¿Por qué? Porque FH y BO son paralelos y además FH corta en el punto medio a este lado OC del triángulo. Entonces, cortará en su punto medio al otro lado BC también en su punto medio. Entonces, F sería el punto medio y diremos que BF es igual a FC, ya que FH y BO son paralelas. Muy bien. Y como nosotros sabemos que el lado del cuadrado BC mide 4 metros, entonces BF medirá 2 metros y FC medirá 2 metros, ya que F es el punto medio del lado BC. Muy bien. También podemos observar que el cuadrilátero BFED es un paralelogramo, ya que tiene sus lados opuestos paralelos e iguales. Diremos que BD es paralelo a FD y mide igual. Entonces, el otro par de lados también serán paralelos e iguales. BF es paralelo a DE y también medirán iguales. Si BF mide 2, entonces DE también tiene que medir 2. Muy bien. Ahora sí. Como nos están pidiendo, jóvenes, hallar el segmento CE, entonces trazamos ese segmento CE y observamos que se ha formado el triángulo rectángulo CDE, del cual tenemos la medida de los catetos CD que mide 4 y DE que mide 2, y nos faltaría encontrar CE, lo que nos están pidiendo, que es la hipotenusa. Y vamos a decir que mide X. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras en el triángulo CDE, entonces diremos teorema de Pitágoras, se cumple lo siguiente, que la hipotenusa elevado al cuadrado será igual a la suma de los catetos elevado al cuadrado. Sería cateto que mide 4 elevado al cuadrado más el cateto que mide 2 elevado al cuadrado. Entonces, x cuadrado es igual 4 al cuadrado, eso me da 16,
más 2 al cuadrado, eso me da 4. Entonces, x cuadrado es igual 16 más 4, eso me da 20. Y nosotros sabemos que 20 jóvenes se descomponen como el producto de 4 por 5. Entonces, ahora sí, sacando raíz cuadrada miembro a miembro, diremos lo siguiente. Raíz cuadrada de x cuadrado es x. Y aquí, como es un producto, se le saca raíz cuadrada a los factores. Primer factor 4 sería raíz cuadrada de 4, eso me da 2, por raíz cuadrada de 5. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 26. Y él nos dice, calcule el segmento AM si A, B, C, D es un romboide. M y P son puntos medios de BP y CD. Y además nos están diciendo que BM es igual a 4. Entonces, jóvenes, aquí nos están diciendo lo siguiente, que ABCD es un romboide o un paralelogramo. Nosotros sabemos que en un paralelogramo romboide los lados opuestos son paralelos y miden igual. Además nos están diciendo que M y P son puntos medios de BP y CD. Entonces, M es punto medio de BP, entonces significa que el segmento BM es igual al segmento MP por ser M punto medio y P es punto medio de CD, entonces significa que CP mide igual a PD. Entonces, bolita, bolita. Muy bien. Además nos está diciendo que BM es igual a 4. Entonces, si este segmento BM es igual a 4, por ser punto medio, MP también mide 4. Ahora sí. También podemos darnos cuenta de lo siguiente, jóvenes. Como BC es paralela a E, estos segmentos son paralelos, entonces diremos lo siguiente. Entre dos paralelas y una secante, la secante sería CD, diremos lo siguiente. Y este ángulo mide alfa. Por alternos internos, este ángulo también medirá alfa. Muy bien. Y además, si este ángulo mide beta, por opuestos por el vértice, este ángulo también medirá beta. Muy bien. Y como podemos observar, hemos conseguido dos triángulos congruentes. El triángulo BCP es congruente al triángulo DPE, ya que poseen los ángulos alfa y beta iguales y el lado DP igual al lado PC. Entonces estamos en el caso de ángulo, lado, ángulo. Entonces diremos lo siguiente, que los triángulos BPC es congruente con el triángulo DPE. Por el caso ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, diremos lo siguiente. Si al ángulo alfa del triángulo BPC se le opone el lado que mide 8, entonces al otro triángulo congruente ocurrirá lo mismo. Al ángulo alfa se le opone el mismo lado que mide 8. Entonces, PE medirá 8. Muy bien. Además, podríamos decir de estos dos triángulos congruentes que si el lado BC
mide A, el lado DE también medirá A. Muy bien. También, por propiedad del romboide o del paralelogramo ABCD, sus lados opuestos son paralelos e iguales. Eso significa que BC es paralelo a AD y miden igual. Si BC mide A, AD también mide A. Y como podemos observar, el punto D será punto medio del segmento AE, ya que AD y DE miden igual a A. Entonces diremos que estos segmentos son iguales. Y aquí nos están pidiendo calcular el segmento AM, este segmento. Entonces, trazando el segmento AM, lo que nos piden calcular, diremos lo siguiente. Como del triángulo AMB, la altura que se traza del vértice M cae en el punto medio del lado AE. Eso significa que el segmento MD es un BAM, es una bisectriz, una altura y una mediana. Muy bien. Y como podemos observar, jóvenes, el triángulo rectángulo ADM será congruente al triángulo rectángulo MDE, ya que poseen dos lados, en este caso sus dos catetos iguales y un ángulo igual, que es el ángulo recto. Entonces estamos en el caso de congruencia de lado, ángulo, lado. Entonces podemos decir lo siguiente, que si este ángulo mide θ, este ángulo también medirá θ, ya que dichos triángulos rectángulos son congruentes. Entonces, como podemos observar, el triángulo AME es un triángulo isósceles. Y nosotros sabemos que en un triángulo isósceles se cumple que a ángulos iguales se oponen lados iguales. Entonces, si a este ángulo θ se le opone el lado ME que mide 8, entonces a este otro ángulo θ se le opondrá un lado igual AM que también medirá 8. Entonces, diremos lo siguiente, que el segmento AM que nos están pidiendo será igual a 8 unidades. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 27. Y él nos dice, en el trapecio isósceles ABCD, su diagonal es el doble de su mediana. Y nos piden calcule el mayor ángulo que forman sus diagonales. Entonces, jóvenes, aquí nos están hablando de trapecio isósceles ABCD. Entonces, nosotros sabemos que en un trapecio isósceles, si este ángulo mide alfa, este otro ángulo también mide alfa. Y sus lados no paralelos, el lado AB mide igual al lado CD. Muy bien. Aquí nos están diciendo que su diagonal, una de sus diagonales, es el doble de su mediana. Entonces vamos a trazar una diagonal, vamos a trazar esta diagonal, la diagonal BD. Trazando la diagonal BD, nos está diciendo que esta diagonal es el doble de la mediana. Nosotros sabemos lo siguiente, vamos a llamar a la base menor
BC que mide A y a su base mayor AD que mide B. Entonces, planteando la igualdad, aquella que nos dice que la diagonal BD del trapecio isósceles es igual al doble de su mediana. Eso es 2 veces la mediana. Vamos a poner la mediana, no se olviden jóvenes, que es la unión de los puntos medios de los lados no paralelos. Esta mediana es MN, punto medio de AB, M y N, punto medio de CD. Entonces, colocaríamos de la siguiente manera. Esta mediana MN se calcula de la siguiente manera. Sería igual, BD igual, lo vamos a poner más aquí para no entorpecer el desarrollo del ejercicio. Entonces, vamos a ponerlo acá. Esto es igual a 2 veces, ¿qué cosa? La mediana del trapecio. Entonces, nosotros sabemos que la mediana se calcula como la semisuma de sus bases. Es A más B sobre 2. Realizando la simplificación del caso, un 2 arriba con un 2 abajo se elimina. Y decimos que la diagonal BD será igual a la suma de A más B. Suma de bases. Entonces, jóvenes, esta diagonal que acabamos de hallar mide A más B. Vamos a colocarlo. Esta diagonal mide A más B. Muy bien. El paso siguiente es trazar la otra diagonal. Vamos a trazar la otra diagonal. Jóvenes, trazando la otra diagonal. Esta otra diagonal también tiene que medir lo mismo, ya que es un trapecio isósceles, sus diagonales miden igual. Esta diagonal también medirá A más B. Muy bien. Jóvenes, el paso siguiente sería realizar un trazo auxiliar. Lo que vamos a hacer es trazar una paralela a la diagonal BD a partir del vértice C y que intersecte a la prolongación de la base mayor BD. Entonces, trazando esa paralela, vamos a decir que este punto es el punto E. Muy bien. Y como hemos trazado CE paralela a BD, el cuadrilátero BCED sería un paralelogramo, ya que sus lados opuestos son iguales y paralelos. Eso significa lo siguiente, que si este lado BD mide A más B, este lado CE también medirá A más B, por ser paralelogramo. Muy bien. Además, en dicho paralelogramo BCED, si este lado BC mide A, este otro lado paralelo DE también medirá A. Entonces, como podemos observar, jóvenes, el triángulo ACE es un triángulo equilátero, ya que sus tres lados miden igual. Este lado AC mide A más B, el lado CE mide A más B, y además el lado AE también mide A más B. Entonces diremos que sus ángulos internos son iguales a 60 grados. Este ángulo es 60 grados, este ángulo es 60 grados,
Y este ángulo también es 60 grados por ser triángulo equilátero, poseer sus tres lados iguales. Luego, jóvenes, aquí nos están pidiendo hallar el mayor ángulo que forman sus diagonales. Y el mayor ángulo que forman las diagonales es este ángulo, que lo vamos a llamar ángulo alfa. Además, podemos observar de la figura, jóvenes, que si este lado BD es paralelo a este lado CE de dicho paralelogramo, entonces, por propiedad de dos paralelas con una secante, considerando esta secante, la secante AC, si este ángulo mide 60 grados por ángulos alternos internos, este ángulo también medirá 60 grados. Y como podemos observar, el ángulo alfa y el ángulo 60 grados miden un ángulo llano. Y se cumple lo siguiente, que alfa más 60 grados suman un ángulo llano, que es 180 grados. Entonces, despejando alfa, el 60 que está sumando en el primer miembro por transposición de términos pasará a restar al segundo miembro. Y 180 grados menos 60 grados, eso me da 120 grados. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 28. Y él nos dice, en un romboide ABCD se traza BH perpendicular a AC. Además nos está diciendo que la medida del ángulo ABH es igual a 2 veces la medida del ángulo DHC. Si el segmento BH es igual a 8 metros y el segmento HC es igual a 2 veces el segmento AH. Nos piden calcular el segmento DH. C igual a 2AH. Y nos piden calcule el segmento DH. Jóvenes, esta pregunta vino en el examen de admisión a la Universidad Nacional de Trujillo el 2011-1. Entonces, aquí nos están hablando de un romboide ABCD. Entonces, trazando el romboide, o también conocido como paralelogramo, diremos lo siguiente. Muy bien. Aquí está el romboide o paralelogramo ABCD. Y nos está diciendo que se traza BH perpendicular a AC. Entonces, trazamos AC, el cual sería la diagonal del paralelogramo. A esta diagonal AC dice que se traza la perpendicular BH. Entonces, trazamos BH. Este es perpendicular a AC. Entonces, ponemos el punto H. Muy bien. Además nos dice que la medida del ángulo ABH, este ángulo ABH es el doble de la medida DHC. Entonces, trazando ese ángulo, nos dicen que la medida del ángulo ABH, este ángulo
ABH es el doble de la medida del ángulo DHC. Si DHC digo que mide alfa, entonces este ángulo medirá el doble, 2 alfa. Además nos dice que BH mide 8 metros. BH mide 8 metros. HC es el doble de H. Entonces diremos que HC es el doble de H. Si AH mide A, HC mide 2A. Muy bien. Calcule DH. Entonces, DH es este segmento que vamos a decir que mide X. Muy bien. El paso siguiente, jóvenes, sería realizar el siguiente trazo auxiliar. Vamos a bajar desde el punto D una altura a la diagonal a C. Entonces, trazando esa altura, diremos lo siguiente, que los triángulos, rectángulos A, H, B y C, vamos a poner este punto, PD son triángulos rectángulos congruentes, ya que nosotros sabemos que en el romboide o paralelogramo, si este lado AB mide B y es bolita, este otro lado opuesto paralelo también medirá B. Muy bien. Además, nosotros podemos decir que si este ángulo mide beta, nosotros sabemos por propiedad entre dos paralelas y una secante, este ángulo por alternos internos también medirá beta. Entonces, ahora sí podemos observar que el triángulo rectángulo AHB y el triángulo rectángulo CPD son triángulos rectángulos congruentes, ya que tienen dos ángulos iguales, beta y 90, y la hipotenusa igual. Entonces diremos que el triángulo rectángulo AHB será congruente con el triángulo rectángulo CPD. Por el caso ángulo, lado, ángulo. Entonces, jóvenes, diremos que el ángulo complementario a beta es 2 alfa. Entonces, en este triángulo rectángulo, el ángulo complementario a beta, que sería este ángulo, también tendrá que medir 2 alfa. Muy bien. Además, jóvenes, por ser congruentes, en este triángulo rectángulo, al ángulo de 2 alfa se le pone el cateto que mide A, el cateto H. Entonces, a este otro triángulo rectángulo congruente a 2 alfa también se le pone el cateto que mide A. Quiere decir que PC mide A. Entonces, si PC mide A, entonces como HC mide 2A, entonces HP también medirá. Podemos observar entonces que este punto P es el punto medio de HC. Entonces acá medirá A. Muy bien. También, jóvenes, podemos observar que en el triángulo HDC, la altura trazada al lado HC cae en el punto medio de HC. Eso significa que este segmento de P es un bar. Eso significa que va a ser bisectriz, altura y mediana. Entonces, jóvenes, diremos que si DP también es bisectriz de dicho triángulo, este ángulo va a medir también 2 alfa, ya que DP es un van. Entonces, jóvenes, no se olviden lo siguiente,
que al inicio hemos dicho que el triángulo rectángulo AHB era congruente con el triángulo rectángulo CPD. Entonces, al lado que se le opone al ángulo beta, que es BH, mide 8, entonces en este triángulo rectángulo que es congruente, al lado que se le opone beta, que es PD, también medirá 8. Entonces ponemos 8. Y aquí en el triángulo rectángulo HPD podemos observar que alfa y 2 alfas son ángulos complementarios. Eso significa que su suma es 90 grados, ya que están en un triángulo rectángulo. Entonces diremos que alfa más 2 alfa, eso es igual a 90 grados por ser ángulos complementarios. Resolviendo la ecuación, alfa más 2 alfa, eso me da 3 alfa igual a 90 grados. Entonces, despejando alfa, diremos lo siguiente. Tercia de 3 es 1 y tercia de 90 es 30. Entonces, alfa será igual a 30 grados. Muy bien. Pero eso no nos están pidiendo. A nosotros nos están pidiendo hallar la hipotenusa HD del triángulo rectángulo HPD. Entonces, como podemos observar, el triángulo rectángulo HPD es un triángulo notable de 30 grados y 60 grados. Y nosotros sabemos que X, que es la hipotenusa de dicho triángulo rectángulo, será el doble de la medida del cateto que se le opone al ángulo de 30 grados. Entonces, si el cateto mide 8, la hipotenusa sería el doble. Entonces diremos, por lo tanto, que HD, lo que nos están pidiendo, que es X, es igual a 16 metros. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 29. Y este nos dice, calcule el segmento CH si A, B, C, D es un rombo. El segmento BD es igual al segmento MN y es igual a 6 unidades. Y M es punto medio. Entonces, jóvenes, como podemos observar, aquí nos están diciendo que el cuadrilátero ABCD es un rombo, o también conocido como lasagne. Y además nos están diciendo que M es el punto medio, supuestamente, del lado CD, porque está en el lado CD. Entonces, eso significa, si es punto medio, que MD será igual a MC. Muy bien. Jóvenes, como esta figura, este cuadrilátero es un rombo, nos convendría trazar sus diagonales. Entonces, trazando las diagonales del rombo, nosotros sabemos lo siguiente. Que dichas diagonales se intersectan formando un ángulo recto y en su punto medio. Eso significa que este segmento AO será igual al segmento OC. De igual manera, el segmento BO será igual al segmento OD. Muy bien. Además, nosotros sabemos, jóvenes, por propiedad de rombo, que todos sus lados miden igual. Y también se sabe que las diagonales son bisectrices de sus vértices. ¿Eso qué significa? Que si este vértice mide 2 alfa, entonces la diagonal lo divide en dos ángulos iguales. Eso significa que este ángulo mide alfa y este ángulo también mide alfa. Muy bien. De igual manera, por ser un rombo, los ángulos opuestos agudos son iguales. Entonces, al ser bisectriz del vértice A, aquí también se obtiene que dichos ángulos son iguales. Este ángulo es alfa
y este ángulo también es alfa. Muy bien. Jóvenes, el paso siguiente sería realizar un trazo auxiliar. Nos convendría, a partir del vértice D, bajar una altura al segmento AN. Entonces, realizando ese trazo, bajamos la altura desde el vértice D al segmento AN y se obtiene dos triángulos rectángulos congruentes. Vamos a llamar a este punto el punto P y decimos que el triángulo rectángulo AOD es congruente con el triángulo rectángulo APD, ya que tienen dos ángulos en común, el ángulo alfa y el ángulo de 90 grados, el ángulo recto y además un lado en común que es la hipotenusa OD. Entonces estamos en el caso de ángulo, lado, ángulo. Estamos en el caso de ángulo, lado, ángulo. Entonces diremos lo siguiente, que el cateto que se le opone alfa, en este caso OD, será igual a este cateto en el otro triángulo rectángulo que se le opone alfa, que es DP. Entonces, si esto es bolita o P es bolita, si OD es bolita, entonces DP también será bolita. También nos están dando de dato que BD mide 6. Nosotros sabemos que BD es la diagonal menor del rombo y mide 6. Como es el punto medio, entonces BO medirá 3, igual que OD, que mide 3. De igual manera, como DP también es igual, este medirá 3 unidades. Muy bien. Ahora sí, jóvenes, aquí nos están pidiendo calcular CH, y CH es este segmento al cual vamos a decir que medirá X. Muy bien. También, jóvenes, nos están diciendo de esta igualdad que MN es igual a 6. Entonces, el segmento MN, que sería una altura, vale 6. Muy bien. Entonces, jóvenes, podemos observar que en el trapecio rectángulo PDCH, el segmento MN, por ser paralelo a sus bases y partir del punto medio de uno de los lados no paralelos hacia el otro lado, que también tendría que ser punto medio, el N de PH por ser paralelos, entonces este lado es igual a este lado. Entonces podríamos decir que este segmento MN es la mediana del trapecio rectángulo. Entonces, aplicando la fórmula de la mediana en este trapecio rectángulo PDCH, diremos lo siguiente. La fórmula nos dice así, que la mediana, que mide 6, será igual a la semisuma de sus bases. Es decir, base mayor, que es X, más base menor, que es 3, sobre 2. Muy bien. Resolviendo la ecuación, por transposición de términos, el 2 que está dividiendo en el segundo miembro pasará a multiplicar al primer miembro. Y 2 por 6, eso me da 12. Y eso es igual a X más 3. Muy bien. Despejando X, este 3 que está sumando en el segundo miembro pasará a restar al primer miembro. Entonces nos queda que X es igual, vamos a poner en este lado, 12 menos 3, y eso me da 9. 9 unidades. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 30. Y este nos dice, calcule el ángulo alfa si ABCD es un romboide. Además nos están diciendo que el segmento AB es igual al segmento PQ y la medida del ángulo ABP es igual a 56
grados. Entonces nos están diciendo que el cuadrilátero ABCD es un romboide, o también conocido como paralelogramo. Y nosotros sabemos por propiedad del paralelogramo que sus lados opuestos son iguales y paralelos. Como nos están diciendo de dato que AB es igual a PQ, vamos a decir que este lado AB mide 2A. Entonces, este segmento PQ también medirá 2A por ser iguales. Muy bien. También nos están diciendo que el ángulo ABP, la medida del ángulo ABP es 56 grados. Entonces diremos que este ángulo mide 56 grados. Nosotros sabemos que en el triángulo rectángulo APB, si este ángulo es 56 grados, este otro ángulo agudo será su complementario. Es decir, lo que le falta 56 grados para hacer 90 grados, y eso sería 34 grados. Muy bien. El paso siguiente, jóvenes, es trazar la segunda diagonal del paralelogramo, la diagonal BD. Entonces, trazando la diagonal BD, diremos lo siguiente. Vamos a borrar momentáneamente este valor de 2A y vamos a trazar la segunda diagonal. Muy bien. Y esas diagonales, no se olviden, jóvenes, por propiedad de un paralelogramo, se intersectan en su punto medio. Eso significa que el segmento BO es igual al segmento OD. Además, si nosotros decimos que este ángulo mide beta, por alternos internos, este ángulo también medirá beta. Y como podemos observar, los triángulos rectángulos BPO y el triángulo rectángulo OQD son triángulos rectángulos congruentes, ya que poseen el ángulo alfa y el ángulo de 90 grados iguales, y además la hipotenusa BO del primer triángulo rectángulo es igual a la hipotenusa OD del segundo triángulo rectángulo. Entonces diremos que el triángulo rectángulo BPO es congruente con el triángulo rectángulo DQO. Muy bien. Entonces, nosotros sabemos lo siguiente. Si este ángulo es alfa, este sería su complementario, que lo vamos a llamar teta. De igual manera, si este es beta, este es su complementario, que lo vamos a llamar teta. Entonces diremos que si en el primer triángulo a teta se le opone el cateto de PO, en el segundo triángulo a teta se le debe oponer el cateto QO, que deben medir lo mismo por ser congruente. Entonces diremos que este segmento, que es bolita, es igual a este segmento. PO igual a OQ. Y como hemos dicho que PQ es igual a AB, que mide 2A, entonces diremos que PO medirá A y OQ también medirá A, por ser O punto medio. Muy bien. A continuación vamos a realizar el siguiente trazo auxiliar. En el triángulo rectángulo APB vamos a trazar su mediana. Entonces, trazando la mediana de dicho triángulo rectángulo, nosotros sabemos que la mediana caerá en el punto medio, vamos a borrar esto por mientras, de la hipotenusa. Entonces diremos, este punto lo llamaremos M. Al ser M punto medio de la hipotenusa AB de dicho triángulo rectángulo, lo divide en el punto medio, este segmento AM será igual al segmento MB. Entonces medirá A, AM y MB también A, ya que todo mide 2A. Muy bien. Y además, jóvenes, se cumple que la medida de la mediana MP es igual a la mitad de la hipotenusa, que mide 2A. Entonces,
la mediana medirá A. Y como podemos observar, jóvenes, en el triángulo AMP se ha conseguido un triángulo isósceles, ya que AM es igual a MP. Tiene dos lados iguales. Y por propiedad de triángulos isósceles, a lados iguales se le pone ángulos iguales. Si a este lado que mide A se le pone 30 grados, a este otro lado que mide A también se le pone el ángulo de 34 grados. Eso significa que este ángulo también medirá 34 grados. Muy bien. Finalmente, jóvenes, vamos a trazar el siguiente segmento. Vamos a unir el punto O con el punto M. Uniendo el punto O con el punto M, conseguimos lo siguiente. Conseguimos que en el triángulo BAC, el segmento MO parte de los puntos medios del lado AB y llega al punto medio del lado AC. Eso significa que MO es mediana de dicho triángulo. Entonces nosotros sabemos por mediana de un triángulo que la mediana es paralela a la base relativa, que en este caso es BC. Entonces diremos además que la mediana MO es paralela a la base BC. Entonces nosotros sabemos por la propiedad de dos rectas paralelas y una secante lo siguiente. Si este segmento MO, que es la mediana, es paralelo a BC, a la base del triángulo, y OC sería la secante, entonces se cumple lo siguiente. Si este ángulo es alfa, este ángulo que estamos colocando acá, por ángulos correspondientes, también medirá alfa. Muy bien. Y nuevamente, hemos conseguido otro triángulo isósceles, el triángulo MPO. También es isósceles, ya que tiene dos lados iguales. El lado MP, que mide A, es igual al lado PO, que también mide A. Y por propiedad de triángulos isósceles, a lados iguales se le pone ángulos iguales. A este lado que mide A se le pone alfa, entonces a este otro lado PO, que mide también A, también se le pone el mismo ángulo alfa. Muy bien. Finalmente, jóvenes, en el triángulo PMO, el ángulo de 34 grados es ángulo exterior. Y por propiedad de ángulos exteriores, se dice que el ángulo exterior es igual a la suma de sus interiores opuestos. Los interiores opuestos son alfa y alfa. Entonces la suma de alfa más alfa me da 34 grados. Planteando la ecuación, diremos lo siguiente, que alfa más alfa, la suma de los ángulos interiores opuestos, es igual al ángulo exterior, que es 34 grados. Muy bien. Realizando la suma de términos semejantes, alfa más alfa, eso me da 2 alfa, y eso es igual a 34 grados. Finalmente diremos lo siguiente, que alfa es igual, por transposición de términos, el 2 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Y 34 grados entre 2, eso me da 17 grados. Y esta sería la respuesta. Y es así de fácil.